Vargas, aquí estoy yo. Ivonne Marroquín, buenas noches. Entonces, en lo que le doy ingreso a los compañeros, le resuelvo las dudas. Si esto no fuera así, yo les pediría que por favor todos tengan su código tributario y volvamos a leer otra vez los artículos. Por favor, los artículos 4 y 5. El artículo 4 dice principios aplicables a la interpretación. Ustedes saben que hoy, esta semana, mejor dicho, vimos los dos fenómenos que permiten entender de mejor manera la ley. Una, llegarle a su sentido, y otra, integrar cuando el contenido de la ley no lo tiene. Y eso está desarrollado en el artículo 4 y 5 de la Constitución, y me gustaría también que aprovecháramos para leer el número 6. Entonces, ¿qué dice el número 4? Dice principios aplicables a la interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código, en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. Bueno, ¿qué debemos de entender nosotros por leyes tributarias específicas? Si la ley que nosotros vamos a aplicar es la ley del impuesto único sobre inmuebles, pues esa precisamente es la ley específica, la ley de la libre negociación, la ley de impuesto único sobre inmuebles. Y lógicamente, en última instancia, la aplicación del código de la ley del organismo judicial. Debemos de leer también el artículo 5. Pero para poder comprenderlo de mejor manera debemos relacionarlo con el artículo 239. Si ustedes miran el artículo 239 que tiene el principio de legalidad, este 239, ¿qué nos dice? Este 239 nos dice de una manera muy clara cuáles son los requisitos o cuál es lo que debe de contener una ley tributaria. Y lógicamente por eso aquí nos está diciendo en este artículo 5 que no se puede aplicar por analogía, instituir sujetos pasivos tributarios, no puede crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Bueno, porque precisamente eso es lo que exige el 239 que contenga la ley. Entonces, lógicamente, si es un requisito que debe de estar contenido en la ley, no es posible que el Código Tributario lo permita. Entonces, luego también tenemos que en el caso de un conflicto que se dé entre leyes tributarias y las de cualquier otra índole, predominará en su orden las normas de este código, las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate. Hoy vamos a continuar ya con nuestro tema, y si ustedes se recordarán, nosotros la semana pasada hablamos de lo que era la interpretación de ley. Vamos a regresar aquí, si son tan amables. Vamos a regresarnos un poquito. Bueno, cuando nosotros hemos estado hablando de dos fenómenos, hemos estado hablando de la interpretación y de la integración. Eso nos permite, lógicamente, en primer lugar, interpretar la ley, lo que nos permite es entender el contenido de la ley. Lógicamente, esto ocurre cuando la ley no es clara, cuando produce cierta ambigüedad o no es suficiente. Y luego tenemos lo que es la integración de ley. La integración de ley es cuando su contenido no está en la ley, pero nosotros, lógicamente, para poder aplicar la ley, necesitamos integrar con otras leyes que nos permite llegar a esta situación. Entonces, ¿qué supone la interpretación?
La interpretación supone la investigación de lo que el legislador ha querido decir y ha dicho efectivamente en una particular regla del derecho. Y esa es la diferencia con la integración, porque cuando tenemos necesidad de integrar, tenemos necesidad de jalar de otra ley, es porque la ley no lo tiene. Aquí lo que pasa es que no es claro, es ambiguo. Entonces necesitamos entender lo que el legislador de esa manera quiso indicar. En materia tributaria, son 3 los métodos de interpretación que se aplican: el restrictivo, el estricto o literal y analógico, siempre y cuando no sean las figuras en donde lógicamente están prohibiendo la analogía. ¿Cuáles son esas situaciones? Sujetos pasivos tributarios, no puede crear, suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni las infracciones o sanciones tributarias. ¿Y por qué? Porque lógicamente nuestro artículo 239 de la Constitución dice que la ley tiene que tener todo esto. O sea que el legislador debe observar cuáles son las obligaciones de conformidad con la ley. Me voy a detener un momentito, si son tan amables, y voy a dar ingreso. Vamos a continuar entonces. Bueno, el primero, que fue donde nos quedamos, es la interpretación restrictiva. Como su misma palabra lo dice, restrictiva, es aquella, sí, ¿cómo no? ¿Alguien encendió su micrófono? ¿Qué le puedo servir? Solo fue un error. Hágame favor, dígale a Wilber Alberto Najarro Aguilar, si lo conoce, que no puede entrar si no tiene una fotografía en su computadora o en su teléfono. Yo necesito que tenga una fotografía, si no, no lo voy a dejar entrar. Bueno, entonces, si ustedes se recuerdan, nosotros ya comenzamos a ver la semana pasada lo era la interpretación restrictiva. Es aquella interpretación que reduce el sentido literal de la ley. O sea, cuando se reduce el sentido literal de la ley es porque se está restringiendo. Hay diversas tesis sobre este criterio de interpretación, pero la que nosotros más conocemos, porque fue un invento del senador Monestino, que era un romano, es la indubio contra fisco. Eso quiere decir que todas las que se va a aplicar en contra del fisco. Este método hoy en día tiene fuertes partidarios y aunque ustedes no lo crean, actualmente se sustenta en los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. Los primeros que sostuvieron esta regla fueron los romanos. Y ellos lo que decían era que no incurría en falta quien en caso de duda resolviesen contra el fisco. ¿Y qué era lo que ellos decían? Bueno, si el fisco es el que cobra los impuestos, es el que es el que utiliza un organismo de Estado y hace las leyes, bueno, que las haga claras. Si no las hace claras, va a tener consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, que se aplique el indubio pro fisco y ante esa falta de claridad, todas las leyes se apliquen contra el fisco. Ellos también decían que no erraba quien interpretaba leyes fiscales contra del fisco. Me voy a detener un momentito y voy a ingresar. Bueno, entonces sigamos aquí. ¿Se recuerdan ustedes que ya habíamos dicho que los italianos argumentaban de una manera muy clara, de una manera muy simbólica, si ustedes lo quieren decir,
que el legislador es el autor de la norma. O sea, es el Congreso de la República en nuestro medio el que crea la norma. Lógicamente, si esa norma no es clara, sino que digamos, no es clara, es oscura, le falta algo que la hace insuficiente, el poder público debe de sufrir las consecuencias. Debe sufrir las consecuencias de esa norma oscura o deficiente, pues siendo los tributos cargas que se imponen a los particulares, en caso de obscuridad o duda, debe de estarse por la no imposición. Y esto, lógicamente, también ha obligado a los poderes públicos a tener mucho cuidado, a observar de una manera correcta los principios fundamentales contenidos en la Constitución política y que revisten la importancia que debe de tener las leyes. También está la segunda más conocida de estas corrientes, que es indubio pro fisco, y es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario de la anterior, en donde decía que si las leyes no eran claras, se iba a aplicar en contra del fisco, pero aquí se cambia diametralmente la situación, porque aquí, ¿qué es lo que dicen los seguidores de esta doctrina? Primero, que el Estado moderno no cobra impuestos para enriquecerse. Tampoco cobra impuestos para acumular tesoro, sino que solamente se exigen hasta donde lo requieran las necesidades públicas. O sea, aquí se reconoce el papel importante que cumple el Estado de satisfacer las necesidades de la población. Esta tesis ha sido criticada, y ha sido criticada porque nadie está obligado a pagar más de lo que legalmente le corresponde. Luego, lo que uno dejen de pagar porque tenga errores, por lagunas, no puede afectar a los demás. Y en ese sentido se le da esa importancia no a los errores del poder público, sino le da importancia a la necesidad que tiene propiamente el fisco, el poder público, de poder tener dinero para satisfacer las necesidades de la población. Las leyes deben interpretarse a favor del fisco, considerando, como les digo, que el fisco necesita recursos, no para enriquecerse, no para acumular tesoros, sino que para satisfacer las necesidades de la población. Las leyes deben interpretarse, por consiguiente, a favor del fisco. Y lógicamente, este segundo principio tuvo su origen o se originó como consecuencia de la reacción que se dio en contra del primero. Y aquí aparece otra situación que es importante, y hay una interpretación mixta. No está ni en contra del contribuyente ni está en contra del Estado, sino que lo que busca es la armonía que debe de existir entre el deber del contribuyente y los intereses del fisco. O sea, tratar de resolver de una manera conciliatoria esas falencias, pero sin dejar de pagar impuestos, que perjudicaría enormemente al Estado y al poder público. Aquí tenemos la otra interpretación, y la otra interpretación es la que se llama la estricta o literal. Esta lo que persigue es evitar la interpretación analógica. Ya sabemos que la interpretación analógica hay ciertas cosas que no se puede aplicar, pero lo que se desea con esta interpretación es que por analogía no se cree nada. Entonces, esta interpretación, que es la estricta o literal, le da a la norma jurídica el alcance indubitable que resulta de las palabras empleadas. O sea, le vamos a dar mucho significado
a lo que esté escrito. No le vamos a poner ni de más ni de menos porque va a ser una interpretación literal. Los seguidores de este método expresan que los sistemas de interpretación admitidos por el derecho en general no son aplicables al derecho tributario. Y dada la naturaleza especial de sus normas, estas solo deben interpretarse en términos literales, de un modo rígido y estricto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se debe de interpretar el contenido de la ley, lo que el legislador ha querido escribir en este tipo de cuestiones. Ustedes saben que el derecho, vamos a detenernos un momentito, solo voy a dar ingreso aquí. ¿Se recuerdan ustedes que yo cuando les dije, cuando comenzamos a ver en este semestre lo que era el derecho tributario, yo les dije a ustedes que el derecho tributario está basado básicamente en los principios de la Constitución? Les dije que así como el derecho penal se exige que se cumpla con el juez natural y que hay principios que están expresados en la propia Constitución, lo mismo sucede en el derecho tributario. O sea, el hecho de que exista una ley para poder cobrar un impuesto lo hace taxativo, más taxativo que cualquier otro. Lógicamente, esto lo que exige es que sea aplicado con precisión y con exactitud. Esta interpretación tiene como ventaja, porque si nosotros lo que vamos a leer es la ley, si nosotros lo que vamos a leer es lo que aparece en el texto de la ley, la ventaja que tiene es que se pueden ver fácilmente los defectos, los errores, las obscuridades o las lagunas de ley. Luego tenemos lo que es la interpretación analógica de la ley tributaria. Si ustedes se dan cuenta, la integración analógica, fundamentalmente el artículo se está refiriendo a la integración analógica y está diciendo qué es lo que no puede hacerse. ¿Y por qué? Porque el artículo 239 de la Constitución le da ciertos requisitos que debe de tener la ley. Muchos autores consideran que la interpretación analógica es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque permite su elasticidad, permite hacer extensiva una disposición a situaciones que nunca pensó el legislador poner, que a situaciones que no eran la intención del legislador gravar o regular. Por su sola semejanza, porque esta interpretación está considerado que va en contra del principio de legalidad, o sea, viola el principio de legalidad. Me detengo aquí un momentito y voy a ingresar. Bueno, de lo anteriormente analizado, nosotros podemos llegar a varias conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión a la que nosotros podemos llegar? Las normas de la ley tributaria deben interpretarse de forma armónica y no aisladamente. Y esto de la interpretación armónica tiene una finalidad. ¿Qué finalidad se persigue? ¿Y qué finalidad perseguimos nosotros para que la interpretación sea de esta manera? Pues lo que nosotros estamos pretendiendo es dar a la ley una unidad conceptual entre su finalidad y su aplicación. La otra conclusión a la que se puede llegar de esta interpretación es que por su naturaleza específica, las leyes deben interpretarse de forma estricta o literal. Las normas que señalan el sujeto, el objeto, la base
el momento en que nace la obligación tributaria, el pago del crédito fiscal, las exenciones, las obligaciones, las infracciones y las sanciones, no las podemos aplicar por analogía. ¿Por qué? Porque el artículo 239 nos dice cuáles son los requisitos que deben de tener la ley. ¿Cómo es que debe de estar estructurada la ley para que tenga todos esos elementos? Y todos esos elementos están contenidos en el 239. Entonces, si esa es una exigencia del 239, se tiene que cumplir y no puede variarse en el Código Tributario. Una tercera conclusión, ¿cuál es? Cuando el término tenga más de una acepción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el término que se use tenga más de una interpretación o un significado en el diccionario, y ninguna de esas sea legal, debe estarse a su sentido técnico. Solo cuando una norma legal dé una acepción distinta a la de la ciencia a la que corresponda, el término se estará a su sentido jurídico. En Guatemala, ustedes saben, y si no lo saben, lo pueden establecer, cuando ustedes toman su texto del Código Tributario, se dan cuenta que este código entró en vigencia el 2 de octubre de 1991. Entonces la pregunta aquí como sería del millón, bueno, ¿y cómo se interpretaban las normas antes de que hubiera un código tributario? Antes de octubre de 1991. Bueno, pues se interpretaba utilizando la ley del organismo judicial. ¿Por qué? Porque no se contaba con un código propio. Y la ley del organismo judicial en los artículos 10 y 11 señalan lo siguiente. En el artículo 10 dice interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatiende su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El 11 de la ley del organismo judicial dice: el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Pero los pasajes de la misma se pueden aclarar atendiendo a un orden siguiente: a la finalidad, al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a la disposición de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, a modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Lógicamente, si nosotros sabemos que no podemos aplicar lo que es la interpretación analógica, lógicamente el contenido de ese punto 3, como era general, no tiene mucha aplicación en derecho tributario. ¿Qué decía el artículo 11 de la LOJ? El idioma de la ley. Las partes de las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si ustedes se dan cuenta, la ley permite la ley del organismo judicial, claro, pero en cuarto lugar, porque primero vamos a aplicar la Constitución de la República, luego vamos a aplicar el Código Tributario, vamos a aplicar la ley específica. ¿Qué quiere decir eso de la ley específica? Si lo que vamos a resolver es una ley, digamos un caso que tenga que ver con la ley del IVA, mi ley específica será la ley del impuesto al valor agregado. Y luego, en último lugar, lo que es la ley del organismo judicial. Vamos a detenernos un poquito, solo voy a ingresar. Bueno, creo que no tenemos, yo pensé que alguien estaba tocando por ahí. Bueno, entonces vamos a continuar. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará una acepción usual en el país, lugar o región de que se trate.
Las palabras utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezcan expresamente que haya usado sentido distinto. A partir del 1 de octubre de 1991 se interpretan, según el artículo 4, que señala el 4 del Código Tributario, que señala la aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias, que se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución, el Código Tributario, leyes tributarias específicas y la ley del organismo judicial. Vamos a parar un momentito, solo voy a cargar la computadora. Un momentito. Bien, unos 10 minutos. Bueno, perdonen. Luego, entonces, ¿qué tenemos que agregar aquí? ¿Qué tenemos que decir? Que la redacción, si ustedes se dan cuenta, y me imagino que esto lo sacaron de conclusión, la redacción utilizada en el código, en la norma transcrita, no es clara y origina muchas veces confusión. ¿Por qué? Porque no sigue ningún método de interpretación. No sigue ni el método restrictivo, ni el estricto, ni literal. Y aquí debió haberse precisamente desarrollado este tipo de cuestiones. Hoy vamos a entrar al tema de lo que es la integración. Ya salimos de la interpretación. Mi pregunta es, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo estoy aquí para resolverse. A ver, ya terminamos la integración, la interpretación. ¿Qué dudas les surgen? O sea que todo muy claro o les surge alguna duda que aquí vale la pena que la podamos explicar. Si no es así, vamos a continuar con lo que es la integración. Aquí no es, en la integración no es que sea oscuro, no es que sea ambiguo o que sea insuficiente, sino que cuando integramos la ley es porque falta, porque no está. Digamos, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros miremos el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Bueno, ¿qué vamos a observar nosotros? Lo primero que nosotros vamos a observar es que cuando hablamos del contencioso no hay ningún elemento de prueba dentro del proceso. No hay nada del dictamen de experto, no hay nada regulado de los medios de prueba. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos a aplicar supletoriamente, dice, el Código Procesal Civil y Mercantil, porque ahí sí está. Si yo lo que quiero es interponer casación, aquí no hay cómo interponerlo. ¿Y qué hago yo para interponerlo? ¿A dónde me voy? A extraer esos elementos del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí precisamente estoy integrando, porque no es que yo vaya a interpretar lo que significa, no, es que simplemente no está contenido en la ley.
Este tema es importante porque si ustedes se van a dar cuenta a lo largo del estudio que hay situaciones que no están contenidas en ninguna norma jurídica. Y esto tiene una consecuencia, y la consecuencia es las llamadas lagunas de ley. Las llamadas lagunas de ley que no es más que ciertas situaciones que no están contenidas en la ley. Entonces, aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y cómo vamos a integrar la ley? ¿De dónde vamos a sacar lo que nos hace falta para poder aplicar las cosas? Bueno, pues vamos a integrar una norma tributaria teniendo que tener claro que integración consiste en colmar una laguna existente en la ley mediante la búsqueda de otra norma aplicable al caso. O sea que lo que pretendemos es llenar un vacío existente en la ley. Por eso es que falta ese elemento contenido de la ley. Entonces, mediante la integración, nosotros queremos llenar esa laguna existente. ¿Y cómo la vamos a llenar? Buscando una norma que esté en otro cuerpo legal que puede ser aplicable al caso. Lógicamente, si lo que vamos a ver es todas las pruebas dentro del procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, no nos queda lógicamente más que irnos a donde está la prueba de todos los procesos comunes. Y nos tenemos que ir entonces al Código Procesal Civil y Mercantil, cuando, por ejemplo, ahí tenemos lo que es la prueba de experto. Entonces, cuando nosotros integramos, se debe integrar supeditado a la Constitución, al Código Tributario, a las leyes específicas y a la ley del organismo judicial. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Tributario. Yo no estoy generando ni inventando nada, simple y sencillamente, así lo tiene el Código Tributario. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Antes de octubre de 1998, cómo se integraban las leyes. De 1991 para la fecha, tenemos ya un procedimiento establecido. ¿Por qué? Porque esa situación nos dice cómo tenemos que hacerlo de conformidad con el Código Tributario. Sí, pero anterior al 91, ¿qué aplicábamos? Aplicábamos el artículo 11 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el 11? Dice que una norma, lógicamente, cuando se habla de norma, se habla de norma jurídica. O sea, el apellido de esta norma es jurídica. Entonces, señala que una norma se integrará de acuerdo a lo siguiente: a la finalidad y al espíritu de la ley, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que aparezca más conforme a la equidad que a los principios generales del derecho. Actualmente también aplicamos nosotros el Código Tributario, el artículo 5. Y el artículo 5 dice lo que debe hacerse en caso de que la ley deba integrarse o interpretarse, e indica que en los casos de falta, oscuridad, que es lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de la integración, es la falta. No la tenemos. En cambio, en la interpretación sí la tenemos, pero ¿es oscura, es ambigua o es insuficiente? Entonces, por favor, hay que aplicar ese artículo 11 de la ley del organismo judicial que dice cómo se integra la norma jurídica, y luego el artículo 4 y 5 del Código Tributario. El artículo 4 de este código no refiere a la interpretación e integración de las normas tributarias. Se hará conforme a la Constitución, a los contenidos de este código, a las leyes tributarias específicas y a la ley del organismo judicial. Que por aplicación analógica no pueden instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias.
Este artículo prácticamente está alejando la posibilidad de aplicar supletoriamente otras leyes ordinarias para resolver los problemas que se presentan. Y aquí quiero que tengan bien claro por qué no se aplica la analogía en el campo tributario. Y eso de no aplicar la analogía en el derecho tributario se presenta específicamente en dos situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? La primera, que está referido al derecho tributario material o sustantivo, que está referido al hecho imponible. O sea, el hecho imponible no se puede calcular. La ley tiene que decir qué es lo que está gravando. Si grava un inmueble, si grava un vehículo, si grava el trabajo, si grava una ganancia, lo debe de decir. Y yo analógicamente no puedo utilizar nada. Y luego, cuando lógicamente, para no pagar un impuesto, yo cometo un delito. Porque ustedes saben que los delitos están contenidos en el Código Procesal Penal. Ahí están los delitos. Yo no me voy a inventar los delitos. Los delitos ya están en una sección especial, los delitos que tienen que ver con el campo tributario y financiero. Yo no voy a crear ni acción ni por omisión lo que a mí se me dé la gana. No, eso ya está. El legislador ya dijo cuáles acciones son delito. En Guatemala, y esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, que en Guatemala, cuando se examina el tema de los impuestos, esto es conocido por las salas de lo contencioso tributario. Son 3 salas de lo contencioso tributario. Y también, lógicamente, se lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que se está aplicando? En lugar de aplicar la analogía, porque no debemos aplicarla, lo que se está aplicando son los principios fundamentales en donde descansa el derecho tributario. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Principio de legalidad, capacidad de pago, justicia, equidad. Lógicamente, aquí es importante decir que los principios contenidos en nuestra Constitución son importantísimos. Son los pilares en donde descansa la parte tributaria en nuestro país. No podemos estar queriendo integrar analógicamente, como aquí es usufructuario, pero a mí se me ocurrió que sea el propietario, ¿no? Eso lo tiene que decir la ley. La ley debe de decir todos esos aspectos. ¿Y por qué lo tiene que contener la ley? Porque así lo dice el principio de legalidad en el 239 de la Constitución. Eso nos está diciendo qué es lo que debe de contener cada ley tributaria. Y ese aspecto es completamente importante que lo tengamos. Entonces, lógicamente, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque tenemos que tomar en cuenta que para aspectos tributarios, de acuerdo a los fallos emitidos por la Sala Contenciosa Administrativa y luego por la Corte de Constitucionalidad, no se está aplicando la analogía, sino que en su lugar lo que se está aplicando es los principios contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí nos quedaríamos antes de comenzar el otro tema y yo les preguntaría qué duda, tienen alguna duda, algo que quieran comentar, aquí estoy a su disposición. La pregunta que quieran hacer, no se preocupen. Licenciada, perdone, buenas noches. Buenas noches. Es que fíjese que yo no le entiendo a este párrafo donde dice: no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios. No le logro entender.
Bueno, mire pues, ¿quién es el sujeto pasivo tributario? ¿Quién es? ¿Quién es el sujeto pasivo? Usted sabe que en una relación tributaria hay dos sujetos. Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. Bueno, entonces, si la ley del impuesto único sobre inmuebles dice que los que deben de pagar el impuesto son los propietarios, los usufructuarios, usted no puede por analogía poner que van a ser los herederos. No puede crear lo que usted quiere, tiene que irse a lo que taxativamente tiene la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 239 de la Constitución ya le dice qué es lo que debe de contener la ley. ¿Qué es lo que debe de contener la ley? Dice que tiene que tener los sujetos, la relación jurídica tributaria, las exenciones y le da una serie de cosas. No sé si con eso me logro explicar. Sí, gracias, licenciada. Cienma Xiomara Lázaro López. Buenas noches, licenciada. Una duda. ¿Un reglamento legal es válido en el ámbito tributario? Un reglamento legal es válido en el ámbito tributario. Si usted en primer lugar, el 239 también nos dice qué es lo que va a hacer el reglamento. El reglamento lo que va a hacer es explicar el contenido de la ley. Y si usted mira, la ley del IVA tiene reglamento. La ley del impuesto sobre la renta tiene reglamento. Entonces, sí, definitivamente, si es para explicar el contenido de la ley, sí se aplica. Ok, muchas gracias, licenciada. A ver, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Bueno, entonces, por favor, les van a enviar, como ya en 3 periodos hemos visto, ya no hay dudas del Código Tributario, por favor, les pido que ahora compren su ley del impuesto único sobre inmuebles. Si no lo pueden comprar, a mí me gusta más que se metan a la página de la SAT y logren bajar las leyes. Aquí tal vez esto no esté tan en la SAT, pero sí están en las municipalidades, porque la ley del impuesto único sobre inmuebles es el único impuesto que es cobrado por las municipalidades. Entonces, por favor, tengan su texto y léanlo. Entre hoy y mañana les vamos a mandar ya el laboratorio del JUSI, si son tan amables. Es una ley que conocemos mucho porque todos los que tienen inmuebles, que son usufructuarios, que son poseedores y propietarios, pagan el impuesto. Entonces es un impuesto que ya conocemos, pero ese no lo pagamos en la administración tributaria, sino lo pagamos directamente en las municipalidades que tienen organizado su catastro municipal. Entonces, por favor, comiencen a leer esta ley si son tan amables. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Ligda. Ana Lucía. Yo tengo una duda con esto del artículo 24 sobre la transmisión por sucesión y sobre qué pasa si el contribuyente fallece. No me quedó muy claro. Bueno, ¿se exime de las obligaciones o no? Vamos a ver. ¿Qué dice el 24? Dice dice transmisión por sucesión. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados o, en su caso, cumplidos por el administrador, por el albacea de la mortual, por los herederos, por los legatarios, sin perjuicio del beneficio de inventario y lo dispuesto en el artículo 25 y 26. El caso concreto. Se murió Juan Pérez y Juan Pérez tenía 5 casas. Emitió un testamento y esas 5 casas le van a pasar a Roberto Méndez. Cuando haga la sucesión tiene que pagar el impuesto. O sea, eso es lo que... Bueno, ahora, si el impuesto único sobre inmuebles, ahora, el muerto ya no va a comprar más. Entonces no va a pagar IVA.
ya no va a trabajar más. Los bienes, si tienes inmuebles, ya no los va a alquilar más. Entonces, depende mucho del impuesto. Pero sí dice, los derechos y las obligaciones serán ejercitados en su caso cumplidos. Lógicamente, si dejó bienes, debe de nombrarse un albacea de la mortual. Se tiene que pagar el impuesto. Sí, Axel Soto. Licenciada y compañeros, buenas noches. Tal vez tengo una duda. Fíjese que mi mamá falleció hace 1 año y 2 meses. Y mi mamá tenía un pequeño negocio de fumigación. Entonces yo todavía declaré el mes de julio, un mes después que ella falleció. Y en la SAT pues no me supieron indicar, entonces yo a raíz de eso yo ya no declaré, porque unos me dijeron que como ya había muerto, que a quién le iban a cobrar, entonces yo me encuentro un tanto confuso en eso. Lo que pasa es que usted, si su mamá tenía un negocio y falleció, su obligación era haber cerrado el negocio. Es que después de 4 años y en todo eso fue lo que a mí, o sea, no pude porque estuve investigando y como en la SAT son bien amables, ¿verdad? Entonces ya se imaginará usted todo lo que me dijeron, ¿verdad? Pero ahora hay una oficina que atiende a los contribuyentes. Entonces, usted aquí lo que tenía era que cerrar el negocio. Si usted continuaba con el negocio, lógicamente tenía, si iba a hacer como una mortual, tenía que ser a través de un administrador que podía ser usted, seguir pagando y dándole el rumbo a lo normal. Pero si no, lo que tenía que hacer era cancelar. Ese es el asunto. Porque recuerde que todo lo que principia, termina. Lo que se abre, se cierra. Entonces, sí, eso es todo. Y me registré yo como que fuera un comercio nuevo, como pequeño contribuyente, y yo sí llevo al día todo, pero en el caso de mi mamá, desde julio del año pasado, yo ya no declaré absolutamente nada, ¿verdad? Ahora yo le digo, ¿su mamá dejó bienes? Sí. Bueno, usted es el heredero de los derechos y de las obligaciones. Y aquí lo dice, los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados o en su caso cumplidos por el administrador, el albacea de la mortual, el heredero, el legatario, sin perjuicio del inventario. Sí, o sea que ya me fregué. ¿Pero hace cuánto falleció su mamá? 1 año, 2 meses. O sea, yo declaré en julio, o sea que tengo por decir que 1 año, 13 omisos, ¿verdad? Pero hágalo ya, no deje que pase más tiempo para que no siga aumentando la multa y los recargos. ¿Y a dónde me dijo que podía ir, licenciada? A la oficina. Lo que pasa es que usted puede buscar la SAT porque hay una oficina donde atienden a los contribuyentes que tengan dudas. Y también hay una página en internet donde usted puede mandar sus dudas y se las responde. Ah, bueno, pero si usted hizo un nuevo negocio, también tiene un contador. Al contador que está usando ahí le tiene que decir, porque si es el mismo nombre y la misma razón social, no es un negocio nuevo. Es el mismo nombre. Un negocio que existía. ¿Tiene el mismo nombre o diferente? No, el mismo. Ahí está. Entonces, ahí no se terminó el negocio. Nuevo es para usted, pero es un negocio que ya venía jalando. Páguelo ya, así no aumentan los intereses. Muchas gracias, licenciada, muy amable. No tenga pena. A ver, que alguna otra duda, alguna pregunta. Sí, Minor Pantulba 3. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Con relación a lo del compañero, según en mi experiencia, lo idóneo en este caso es clausurar la empresa. Una vez clausurada la empresa, ya se acude a la SAT a clausurarla en forma definitiva y pues en este caso, si hay multas o recargos, pues obviamente a pagar las multas y recargos. Y si él desea proseguir con el negocio de su mamá, pues de plano aperturar una nueva empresa con un nuevo nombre comercial distinto y quizás el objeto sea distinto. Mire, ahí ya le resolvió Pantujo todo no le voy a cobrar hoy, ya estuvo. Ahí está el consejo. Es gratis por la Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pasen feliz noche.
Nos vemos la semana entrante y cuídense, que Dios los bendiga. Feliz noche, licenciada. Igual, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.